Bueno, lo habíamos prometido, ya estamos con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Presidente, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias por venir a nuestra casa. Un gusto, Gustavo. No conocía el estudio. Impresionante, no lo conocía, Claro. quedó bárbaro. Sí, la verdad Lo que... desconocí cuando entré y me vi todo este círculo. Bueno, lo desconocí. es lo más avanzado en tecnología Muy a nivel lindo, mundial. muy lindo. 360 todo. Preparando el viaje, Sí. muy importante ya, el viaje, ¿no? yo creo que sí, que es un muy buen momento. Además, también es muy buen momento que el viaje ocurra después de haber reordenado las cosas con el fondo, porque por ahí mucha gente no lo sabe, pero todos los acuerdos comerciales con Rusia o con China o con cualquier país del mundo estaban prácticamente todos supeditados al acuerdo con el fondo, a que tengamos un acuerdo con el fondo. Con lo cual nosotros pudimos sacarnos de encima una limitante que teníamos y darnos certeza para el futuro, poder generar un horizonte de proyección que podamos alcanzar y que nos permita lo que necesitamos, que en la Argentina se siga invirtiendo, se siga produciendo, se siga generando trabajo. Justamente David recién decía eso, ¿no? Que muchos se preguntaban, ¿pero por qué no le pedimos la plata a China o a Rusia? No, sí. Y se olvidan Claro. que, lo bien decía David, que China te dice, primero acordar con el fondo y después venía a hablar con nosotros. Claro, es que en la cabeza de muchos todavía existe esa idea del mundo bipolar, Claro. entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Eso no existe más, eso no existe más. Y por lo tanto, sea con China o sea con cualquier país, porque de hecho el viernes firmamos un acuerdo con la Unión Europea que nos prestaron 210 millones de dólares. Y para hacer, entre otras cosas, una obra muy importante en Buenos Aires, que es canalizar el río Salado, que permanentemente tiene desbordes, inunda a más de 9.000 productores agrícolas. Ahora, la verdad que habíamos convocado a la firma y ellos estaban pendientes de que tengamos un acuerdo, porque sin el acuerdo la firma no tenía Es que había otra validez. posibilidad, presidente. ¿Cómo hubiera sido la Argentina hoy con un default en un marco de muchos condicionamientos internos y externos? ¿Quién podía suponer un default en esto que hubiera sido irnos al demonio? En este escenario, sin ninguna duda, un default era un problema enorme. Era salir del partido. Del mundo. Claro, es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol y de repente me sacan de la cancha, pero no es que me mandan ni a la platea me mandan. Me sacan del equipo y me dicen volví a entrenar. Entonces, es un problema muy serio, muy serio, por la forma en que el mundo, a partir de la globalización, se ha organizado. En este caso, del fondo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta lógica de los organismos multilaterales de crédito, en verdad a uno le imponen cumplir ciertas reglas. Si la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿uno está contento de ser deudor del fondo? No, definitivamente no lo estoy. Definitivamente lamento mucho la decisión que en su momento tomó Mauricio Macri de endeudarnos del modo que nos habíamos endeudado. ¿Hay una alternativa a tratar de ponerse de acuerdo con un sistema de cumplimiento con el fondo? Y no, porque el default no es una alternativa. No, Porque además, miren, nosotros por ejemplo vemos permanentemente cómo crece la industria automotriz. Yo acá los veo a ustedes y veo cuando David muestra cómo crece la industria automotriz. Ahora, esa industria tiene un 45% de componentes importados. Claro. Nosotros no estamos en condiciones de importarlos si no tenemos un acuerdo con el fondo en este caso. O sea, nuestras reservas se irán agotando hasta que un día, digamos, no podemos importar más. Exacto. Entonces, esto era un paso necesario que dar. Si ustedes me preguntan, ¿y estás contento? No, no hay nada que festejar, ¿eh? No hay nada que festejar. Simplemente a mí me eligieron presidente para que resuelva problemas. Y este era, yo estoy convencido, el mayor problema que tiene la Argentina. Yo estaba repasando, ¿no? Las notas que le hacíamos a usted en la campaña del 2019, cuando fue electo y las conversaciones que tuvo. A ver, usted en ningún momento dijo no le vamos a pagar al fondo, ¿no? Recordábamos recién que el sábado hizo una muy buena nota David en página 12. Néstor en el 2003. Usted estaba ahí cuando acordaron con el fondo. Yo fui parte de los negociadores. Estaba Roberto, que llevaba la negociación central.
y estaba yo, y un poco también Carlos Zanini, que los dos colaborábamos en la letra jurídica del acuerdo. Y vi lo que pasó, y vi cómo fue. Y no fue muy distinto a esto. Claro. Porque cuando todo esto empezaron con el tema de las jubilaciones, siguieron con el tema del empleo público, estaban preocupados por la necesidad de una flexibilización laboral, y nosotros fuimos a cada una de estas cosas dejándolas de lado con mucha persistencia, con mucha convicción, planteando claramente que si nosotros no hacíamos esto, el riesgo de ajustar la economía en los términos que ellos pedían era un sacrificio muy grande para nuestro pueblo. Tremendo. Y un pueblo que ya venía haciendo un gran sacrificio. Claro, muy Y en castigado. ese momento fue 3% sobre el superávit que se sacó. En el año 2004, que fue el año en que discutimos, fines de 2013 y 2004 creo que fue, si uno viera la discusión, en aquel momento nos pedían 4,5 puntos de superávit en un país que tenía más o menos 2,6, 2,7 de superávit. Claro. Y lo que Néstor decía, que no me pidan un superávit mayor al 3%. Me acuerdo que creo que con Lula lo acordaron. Con Lula lo que acordamos, porque ese era uno de los planteos. Otro de los planteos era que privaticemos los bancos nacionales. Nación, claro. Los bancos, Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad. Los 3 bancos pedían que se privatizan. El otro pedido era que las tarifas suban fuertemente. El último pedido era que ellos querían que la inversión en obra pública se contabilice como gasto y no como inversión, con lo cual no había posibilidad de amortizarla. Claro. Y entonces lo que hicimos con Lula fue ponernos de acuerdo para que juntos le planteemos al fondo que el gasto de la inversión en obra pública no debía ser considerada gasto, debía ser considerada inversión. Y así se firmó lo que se llamó el Acuerdo de Copacabana. Exacto, claro. Donde viajamos un día con Néstor, hicimos esa declaración conjunta y así encaramos el tramo final de la discusión con el fondo. ¿Y qué es lo que falta acordar ahora con el fondo? Porque hasta el viernes era el gobierno va a entrar en default, el gobierno no va a pagar. Hoy muchos están preocupados y dicen, bueno, ahora se viene, incluso hoy algunos referentes del Frente de Todos lo decían, ahora se viene el tarifazo, porque van a dejar... el fondo les está pidiendo tarifazo y se viene un tarifazo. No hay nada de eso. Nosotros ya hemos llamado a una audiencia pública. Audiencia pública para ir definiendo los términos de aumento de las tarifas, y los aumentos de las tarifas están dentro de los porcentajes que hablamos. Y yo soy consciente que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real. Y yo voy a trabajar para que eso ocurra. No hay ningún planteo de tarifazo y el fondo sabe que no hay ningún problema de tarifazo. ¿Y la reducción de subsidios a la energía? Bueno, ahí hay un tema que debemos discutir y debemos plantearnos, porque estamos subsidiando a gente rica, gente que puede pagar. Bueno, ahí tiene que haber lo que ustedes algunas veces propusieron, que haya tarifa diferenciada, la segmentación. Claro, la segmentación. Bueno, eso es un trabajo que está haciendo Energía, que estamos avanzando y que estamos buscando el modo de hacerlo con el término de mayor justicia. Es decir, el que en mejores condiciones está económicas, que pague la tarifa como corresponde. Y seguir cuidando a los que tienen un ingreso más bajo, a los que tienen la asignación universal, a las jubilaciones mínimas. Esos no van a tener de ningún modo ningún tipo de cambio en sus tarifas. Pero digo, acá también lo que hay que rescatar es que no se accede a ningún tipo de condicionamiento a la obra pública, ni a la flexibilización laboral. Es más, si uno repara en el gasto de capital, el gasto de capital es la inversión en obra pública. Sí. Puentes, caminos, vivienda, todo eso es gasto de capital. Si uno repara en eso, el año pasado nosotros gastamos 1,4 del PBI. Y este año estamos gastando el 2,2, o sea, crecimos un 57% las proyecciones de inversión en obra pública. Claro. ¿Y por qué lo hacemos? Y el año que viene es otro tanto, 2,1 creo que es. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque estamos convencidos que la obra pública tiene que seguir siendo el motor que impulse a la economía. Y en eso también nos pusimos firmes y eso también es tal como estoy diciendo. Presidente, ¿lo sorprendió la decisión que adoptó Máximo Kirchner en la tarde de hoy
a través de este comunicado de renunciar a la presidencia y decir que no está de acuerdo con lo que usted ha firmado? Yo la verdad es que con toda franqueza hablé el miércoles pasado con Máximo. Máximo me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Yo francamente le dije que creía que no era necesario que tome esta decisión. Él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo inclusive que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo con esto. Es decir, que Cristina tampoco apoya. Eso fue lo que él me dijo. Cristina no apoya tampoco el acuerdo, según las palabras. No. La renuncia a la renuncia banca. a la banca. Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el tema del fondo. Es así. Y yo lo sé. Pero lo que pasa es que hay un punto, el presidente soy yo, y hay un punto donde tengo que tomar las decisiones. Totalmente. Y tengo que resolverlo. Por supuesto. Y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino. Estoy seguro de eso. Ahora, eso no quiere decir que dentro del frente no haya matices, haya visiones un poco más preocupadas porque este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste que nosotros no queremos hacer, ni mucho menos. Bueno, yo eso lo respeto. Máximo tomó esta decisión, mañana estaremos decidiendo a ver quién nos reemplaza. Para que quede claro, porque si no nos van a titular, Cristina no estaba de acuerdo con que renuncie Máximo a la presidencia del bloque. Exactamente. ¿Y usted ha hablado con Cristina sobre este acuerdo como...? Hablé antes de firmarlo. Yo sé que Cristina tiene una mirada distinta, tiene matices distintos, pero bueno, hay un momento en donde, más allá de lo que escriban los medios, de lo que digan los medios, hay un momento donde tengo que tomar una decisión. Totalmente, claro. Y yo tomé esta decisión. Y yo estoy convencido que lo hice preservando a la economía argentina. Y estoy convencido que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el fondo. Cuando uno mira comparativamente cómo han sido los acuerdos que precedieron a este acuerdo, en condiciones parecidas a la presente, la verdad este acuerdo es casi único. El de Néstor también fue muy firme. Porque ganó tiempo Néstor en el 2003. Exactamente. Yo me acuerdo que Keller era el director ejecutivo del fondo. Y cuando estábamos por cerrar y él seguía insistiendo con estas cosas que nosotros nos negábamos a aceptar, en un momento yo le dije, mire, a la economía argentina la conocemos mejor nosotros que usted. Usted tenga confianza en lo que yo le digo. Va a ver que va a tener muchas más posibilidades de cobrar si nos dejan hacer las cosas como nosotros decimos, que si las hacemos como ustedes dicen. Y 2 años después le pagamos todo al fondo. Pero hay que tener presente que la deuda que hoy tenemos con el fondo es 4 veces y media aquella deuda. Exactamente, claro. Hoy es un caballo de Troya lo que ha dejado. Es un problemón, un problema inmenso. Cuando yo digo que esto condiciona a generaciones de argentinos, es así. Para terminar con el tema de Máximo y seguir con otros temas, ¿condiciona, fractura el frente de todos? No, Máximo no es eso lo que me dijo en su charla. Me dijo que él se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, pudiendo expresar mejor su parecer en un espacio que todos sabemos que es un espacio plural, amplio, que tiene diversidad de opiniones, y que en esos términos él creía que era mejor dejar la presidencia. Y yo le dije, bueno, no, inicialmente lo traté de convencer para que no lo hiciera, pero como vi que era su posición, dije, bueno, ok, es tu posición, bien, allá vamos. Bien. Juntos por el Cambio sigue sin hacerse cargo del crédito que han tomado. Hoy Duhovne dijo, íbamos por la buena senda, el pueblo argentino no nos acompañó. Claro, el tema es cuál era la buena senda, claro. ¿No? ¿Cuál era la buena senda? Lo que dijo hoy, lo que no pide el fondo, piden ellos, reforma laboral, reforma jubilatoria. Claro, esa es la diferencia de hacer un acuerdo en 5 minutos o es tomarse el tiempo necesario para hacer un acuerdo. En 5 minutos hubiera firmado reforma laboral, restricciones a los aumentos a los jubilados, cambios en la fórmula de corrección previsional para los ingresos de los jubilados, y sí, y ajustes en el Estado, seguramente, en 5 minutos lo hubiera firmado. Ahora, yo no prefería hacer otra cosa, preferí discutir todo, que nada de esto estuviera en el centro de la discusión y garantizarme que esto no era tema de debate. ¿Qué pasó con el tema finalmente que hasta el G20 pidió al fondo de la famosa sobretasa que quería...? Que eso se va a tratar en marzo, según me dijo Cristalina Georgieva. Y si eso se aprueba, eso va a beneficiar a la Argentina. A la Argentina.
Si eso se aprueba, va a beneficiar. Y nosotros seguimos insistiendo en que esa sobretasa no debe ser cobrada. Y mucho menos a un país como Argentina, porque el fondo ha hecho una crítica del crédito que el mismo fondo dio. Y es una crítica que a mí me hubiera gustado que fuera más severa, pero para lo que el fondo históricamente hace, es raro escucharlo al fondo o leer que el fondo dice hicimos las cosas mal. Pero eso es lo que dice respecto del crédito que le dio a Macri. Y se hicieron las cosas mal. Hicieron, lo dice el propio fondo. Claro, totalmente. entonces el fondo tendría que revisar eso. Y es un planteo que nosotros seguimos haciendo con Argentina, porque le prestó a Argentina lo que el fondo sabía que Argentina no le iba a poder devolver. Ahora, ¿por qué se lo prestó? Será otra discusión. ¿Se lo prestó para garantizar que Macri pueda ganar las elecciones? Puede ser. ¿Se lo prestó para garantizar que los fondos de inversión que estaban en la Argentina pudieran salir? Y puede ser, porque cuando uno mira, de los 44.000 millones más o menos, 21.000 millones se fueron como salida de fondos que habían invertido. Exacto, claro. Y 23.000 se fugaron directamente. Sí, sí. Se fugaron. Totalmente, se lo fumaron. Se lo fumaron. Entonces, de aquí a marzo, ¿usted cree que va a poder presentar ya al Parlamento Estamos trabajando para que eso pueda ocurrir y para cumplir con el compromiso que asumimos, que es la deuda es, por sobre todas las cosas, una obligación que el Estado asume en nombre de todos los argentinos. Y también una refinanciación como es esta deuda, también es un tema que va a afectar a argentinos. Y por eso nosotros, como hicimos con los acreedores privados, lo vamos a hacer ahora. Vamos a poner a consideración del Congreso el acuerdo al que eventualmente firmemos y para que el Congreso lo vea. ¿No habrá llegado el momento ahora despejado ya, que era lo que más preocupaba, despejado, con un sendero de crecimiento, que iba a pensar que la economía argentina iba a crecer 10%, con un muy buen rebote? ¿No habrá llegado el momento de sentar a todos para hacer un verdadero acuerdo de precio y salario en la Argentina? Yo creo que sí. ¿Esa es su próxima meta? No, yo creo que sí, claro, porque si nosotros queremos que la Argentina corrija los problemas que tiene su economía, acá los empresarios son una pieza central y ellos tienen que colaborar a que la Argentina corrija. Y los que trabajan tienen que ayudar también. Ahora, los que trabajan no tienen que ayudar resignando ingresos, ¿eh? Bueno, porque yo quiero que los sueldos les sigan ganando. Noviembre, por quinto mes consecutivo, ganaron a la inflación los salarios. Claro, es que yo quiero que los salarios le sigan ganando a la inflación, porque tenemos que recuperar una caída real del salario en los años del Macri de 20 puntos. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Claro. Con lo cual nosotros necesitamos recuperar lo antes posible. Lo antes posible va a demandar años. O sea, ustedes tengan presente que en 12 años de Néstor y Cristina el salario real creció 18, 19 puntos. Y en 4 años de Macri todo eso se perdió. Exacto, claro. O sea, dense cuenta lo que tarda recuperar el salario y qué fácil se puede esfumar todo ese esfuerzo. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros estamos convencidos de que el salario le tiene que ganar a la inflación. Que sigue siendo el gran problema. Y la inflación, para que deje de ser un problema, porque la Argentina tiene un fenómeno de concentración muy serio, de producción. O sea, son muy pocos los productores de alimentos, son muy pocos los productores de leche, son muy pocos los productores de pan, son muy pocos los productores de cerveza. Ahí están los monopolios, ¿no? Y bueno, hay mercados que están muy concentrados en muy pocas empresas. Esas empresas tienen que hacer su aporte a la Argentina. Y tienen que acotar ahora su ahí el vocación de gobierno, ganancia. usted sabe cuál es mi opinión sobre el tema de los precios, porque nos escucha y desde el año pasado vengo insistiendo con David todas las mañanas. ¿El gobierno no ha llegado el momento de ponerse más firme? Y, por ejemplo, la ley de góndola, presidente, que es una buena iniciativa, decirle, muchachos del supermercado, déjense de jorobar, quiero la ley de góndola. Ley de góndola hoy no está en los supermercados, que era una muy buena iniciativa. Es una ley, no es una iniciativa. No, bueno, es por mucho eso, peor, es una ley, exacto, una ley que no se cumple. Claro, pero tiene que ver con todo esto que yo digo, porque finalmente hay 4 o 5 supermercados y actúan a su antojo. Y es muy difícil porque a los productores también les cuesta meterse, les cuesta entrar. Y nosotros hablamos con muchas pymes, sobre todo lácteas, que dicen, y nos hacen las 1001 y no podemos ingresar. No, claro. Y que sería un precio muy competitivo, sobre todo con el tema de la leche. El tema lácteo es un tema puntual. Un tema puntual donde todo ha quedado concentrado en una empresa.
Sí. Y nosotros ahí tenemos que promover Bueno, ahí había la competencia. Había buenas iniciativas que había tomado, que hoy la sigue, creo, Juanchi Zabaleta, en cuanto a plantas pasteurizadoras, que eran muy buenas, que ahí hay que darle no, y hay la gobiernos, ¿no? como creo que La Pampa tiene inclusive su propia productora La Pampa láctea. tiene su propia productora, exacto. Y nosotros lo que tenemos que hacer también es hacer que la leche de Santa Fe o la leche de Córdoba no venga a Buenos Aires a pasteurizarse para que vuelva envasada a Córdoba. Claro. La verdad hay que hacer que se produzca y se todo en Córdoba. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así en cualquier lugar del país. O mercados regionales. Eso voy, claro. Mercado central en distintas provincias donde los productores están ahí al costado, ¿no? Es así, es así. David. Buenas noches. Le quiero hacer una más política y una más técnica. Digamos, la política es qué piensa que va a pasar en el Congreso con el acuerdo con el Fondo Monetario, porque si Máximo Kirchner no vota y hoy otros legisladores del Frente de Todos que no votan, bueno, hay que ver si se puede conseguir la aprobación, eso por un lado. Y también respecto de esto, bueno, hay mucho enojo dentro de sectores de simpatizantes del Frente de Todos que dicen, bueno, al final no se puede con el fondo, no se puede hacer la ley de medios, no se puede hacer la reforma judicial, como que no se puede nada, este gobierno al final no puede nada. Eso dicen simpatizantes del Frente de Todos que le recriminan a usted esta situación. Esa reflexión de esa cuestión política y una técnica si del viaje a Rusia y China piensa que va a aumentar el nivel de los yuans para el canje de monedas y eventualmente los DEX para las reservas del Banco Central. De Rusia, ¿no? Por parte de Rusia. Fueron un montón de preguntas. Y me aproveché. ¿Cuál era la primera? La primera tiene que ver qué va a pasar en el Congreso. No, yo espero que el Congreso entienda que nosotros tenemos que resolver un problema y que en verdad estamos haciendo algo que otros gobiernos no han hecho, que es poner a consideración del Congreso un proyecto de acuerdo que para nosotros es un acuerdo que ningún acuerdo con el fondo es bueno, partamos de esa premisa, pero de todos este era el mejor posible. Este era el mejor posible. Y espero que así lo entiendan y que nos ayuden, porque en verdad no tener un acuerdo con el fondo genera, como aparentemente hablaron antes de mi llegada, genera un montón de condicionamientos para otros tipos de créditos que para nosotros son centrales. Los créditos del BID, los créditos de la CAF, los créditos del Banco Mundial, los créditos del Banco Europeo de Inversión, los créditos que pueda darnos China o Rusia. Todo esto nos quedaríamos colgados si no tuviéramos un acuerdo con el fondo, con lo cual yo apelo a la responsabilidad de todos y a que se entienda que en verdad no es una necesidad del gobierno de Alberto Fernández, es una necesidad de la Argentina para seguir apostando al crecimiento. Respecto a esto de la imposibilidad del gobierno en avanzar en algunas reformas... Ahí la discusión es que muchas de esas reformas requieren mayorías parlamentarias, o sea, requieren que el Congreso tenga la vocación de hacer esto. Yo mandé una reforma judicial que se aprobó en el Senado y nunca pudo pasar en diputados. Ahora, no es que me quede de brazos cruzados. Yo escucho a algunos decir, bueno, pero ¿por qué no investigan la responsabilidad de los que tomaron la deuda? Bueno, yo hice una denuncia penal que está tramitándose, que no está en un cajón, y que está la Procuración del Tesoro muy detrás de esa causa. Ahora, hay una parte que no depende de la presidencia. Nosotros somos un Estado democrático, un Estado de derecho, y ese tipo de cambios y ese tipo de reformas, que yo las voy a seguir impulsando y que voy a seguir insistiendo, porque yo creo que la justicia no está funcionando bien. Y hay que insistir en eso. Y creo que tenemos un problema de funcionamiento en la Corte. Y nadie tiene que ofenderse por esto, porque estoy hablando de uno de los poderes de la República. Claro. No es que me estoy entrometiendo en otro lado, estoy hablando de uno de los poderes de la República. Como ellos han opinado políticamente en cosas que por allí no le competen, claro, ¿no? Y cuando uno mira cómo han funcionado, uno mira con preocupación ese funcionamiento. Entonces, lo que muchos compañeros y muchas compañeras tienen que entender es que no es un decreto presidencial el que resuelve esto. No es un decreto presidencial. Ni volver a las viejas prácticas del macrismo que hoy están saliendo a la luz de persecución y de los medios. Yo la verdad cuando hablo de la necesidad de que la justicia funcione de otro modo, lo hago desde la tranquilidad que me da haber sacado a todos los espías de la justicia, haber sacado a todos los operadores de los gobiernos en la justicia.
no haber hecho jamás una acción persecutoria contra nadie, inventando causas, inventando pruebas, habiéndome sometido yo a la justicia cuando fui imputado por un fiscal y autodefendiéndome con mi propio patrocinio, me presenté a la justicia. Después hubo problemas de competencia, decisiones que tomó la justicia, inclusive con los que yo no estaba de acuerdo, pero no apelé para no dilatar el juicio. La verdad es que el que habla no ha hecho nada de eso y desmanteló, con un extraordinario trabajo de Cristina Camaño, desmanteló el aparato de espionaje que habían dejado funcionando dentro de la justicia. Lo desmantelamos. Eso tal vez no lo perciban muchos compañeros y compañeras y muchos ciudadanos. Pero eso es muy importante, porque eso hace a la calidad de la justicia. Y además, presidente, con todo lo que está saliendo ahora a la luz de la Gestapo macrista, vidalista, que yo creo que desde el retorno a la democracia no ha habido un andamiaje de persecución más tremendo y feroz que el que hicieron Macri y Vidal. Es que a uno lo asombra cuando ve eso. Cuando vi, Cristina Camaño me contó que había encontrado eso. Primero me mandó la transcripción y yo leía y decía, pero no puede ser esto. Y entonces dice, ¿y vos me decís que esto lo tenés grabado? ¿Está filmado? Sí, está filmado. Y cuando vi la filmación no lo podía creer. No lo podía creer porque seriamente es difícil de creer que eso pueda ocurrir. Y lo hicieron. Que de repente se junten un grupo de empresarios con un viceministro de Justicia, 3 agentes de la AFI, un intendente, y empiecen a ver de qué modo perseguimos a fulano de tal. Y entonces le dicen, lo que ustedes tienen que hacer es hacerlo caer a fulanito para que haga tal cosa. Por los testigos no se preocupen que ya los tenemos, van a ir y van a decir tal cosa. Vergüenza. Tremendo. Yo no puedo creer que eso haya ocurrido en la Argentina. Y en verdad lo que tenían que hacer es solo pedir disculpas. Es oprobioso que algo así haya ocurrido. No, una vergüenza. Pero también uno podría cansarse de decir las cosas que han ocurrido. Digo, en la Argentina, a un juez se le ocurrió decir que alguien que haya sido funcionario no tiene derecho a que el proceso transcurra con su libertad porque puede tener un poder residual y puede hacerlo valer en contra de una investigación. Yo eso no lo leí nunca. En la Argentina el principio de inocencia se perdió. Cristina está siendo en este momento juzgada por el, entre comillas, delito de haber mandado un presupuesto con obras públicas. A propósito, usted tiene que declarar mañana. Que tengo que declarar el 15. Creo. ¿Qué lo va a hacer por escrito? No, voy a ir al tribunal, ¿Va a ir? Sí, claro. ¿Va a ir personalmente? Pero sí, claro. ¿Cómo no voy a ir? Si, es todo un delirio lo que está pasando. No me quiero escudar en el derecho a declarar por escrito. Voy a ir y voy a explicar lo que yo creo. Que es lo mismo que le dije todos estos años a ustedes. Exactamente, sí. Porque cuando no hablaba con Cristina, yo marcaba estas cosas en la justicia. Sí, sí, no es que empezó ahora. La verdad es que la justicia tiene que entender que tiene que revisar lo que ha hecho. Fue muy grosero lo que hizo. Muy grosero. Es muy grosero y muy grave lo que ha ocurrido en la Argentina. En términos de justicia, ni siquiera han encontrado amparo en doctrinas, en la dogmática penal, ¿no? Han hecho un sinfín de los casos de Sousa y de Cristóbal López. Bueno. Gente que fue detenida para que no vendan sus bienes, para eso están las inhibiciones generales de bienes, no hace falta detener a nadie. No, sí, es tremendo. Irina. Buenas noches, presidente. Hola, Irina. Lo que le quería preguntar, ya que hablaba de la Corte hace un momento, es, por un lado, ¿qué responsabilidad le cabe a la Corte en esto justamente que estaba describiendo acerca de las causas armadas y del espionaje? ¿Y qué piensa de la marcha que hay justamente mañana contra la Corte Suprema? Yo creo que la Corte no ha funcionado bien en todo este tiempo. Porque en todo este tiempo muchos decíamos que pasaban estas cosas y la Corte nunca intervino. Y no es que no intervino porque no hubo reclamos ante la Corte, porque hubo decenas de quejas planteando abusos en las detenciones, abusos en los procesamientos, pero la Corte siempre prefirió decir o no me meto
o cuando se metió fue para decir, como no es una sentencia definitiva, no es de mi competencia. Pero fue viendo pasivamente cómo todo esto pasaba. Y ahí hay una responsabilidad de la Corte, sin ninguna duda la hay. Eso es lo que yo particularmente veo. Ahora, debo reconocer que el sistema jurídico argentino le permite a la Corte hacer eso. Porque el sistema le permite decir a la Corte que solo invocando el artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial puede decirle a alguien no voy a meterme en tu tema. Y así se cometen muchos abusos y la Corte deja de opinar sobre un sinfín de cosas. La Corte además ahora está en un número difícil porque 4 miembros de la Corte, para que la Corte pueda emitir un fallo necesita 3 votos. Y estamos en un escenario donde es difícil conseguir 3 votos. Entonces, 3 votos coincidentes en decisión y en consideraciones. Es muy difícil. Entonces, yo creo que ahí hay que... esto que digo es solamente descriptivo de cómo está funcionando la justicia desde hace mucho tiempo. Y habla en todo caso de la necesidad de revisar ese funcionamiento. Yo no estoy haciendo ningún tipo de persecución, ni estoy planteando la remoción de nadie. Estoy diciendo que esos organismos llamados tribunales no están funcionando adecuadamente. Uno trata siempre, o uno se concentra en los casos más resonantes, más públicos, pero vayan a preguntarle a un trabajador que reclama por un despido sin causa cuántos años tardan en cobrarlo. Vayan y pregunten en un daños y perjuicios cuánto tardan en que esos daños sean reparados. Esto tiene que ver en cómo funciona la justicia. Y hay que entender y hay que allanar la distancia entre los casos judiciales y la gente. Y en este contexto, la marcha de mañana contra la Corte... La marcha de ¿cómo la mañana es analiza? una marcha ciudadana, convocada. Yo la verdad es que es una expresión, así como algunos vienen a Casa de Gobierno y se quejan de decisiones que yo tomo. Bueno, no está vedado la expresión pública, por suerte, en Argentina todavía, y además hay ¿no? que entender, además hay que entender una cosa que yo siempre marco porque si no, no se entiende. En una república, en un Estado de Derecho, cada poder se expresa por un instrumento. El Poder Ejecutivo se expresa en decretos, el Poder Legislativo se expresa en leyes y el Poder Judicial se expresa en sentencias. Y todos estos son actos de gobierno. Y como actos de gobierno que son públicos. Y como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Entonces, la verdad nadie tiene que molestarse, porque un número X de ciudadanos vaya y reclame a la justicia que sus actos de gobierno, los ciudadanos entienden, no se están adecuando a la justicia. Nadie tendría que molestarse por eso. Tendrían que, en todo caso, prestar atención y corregir lo que hay que corregir. Autocrítica que no vendría mal y la mereceríamos todos. Juan, vamos que la última tenemos que ir cerrando la nota con el presidente. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. Vuelvo a la política por un momento. Uno no deja de rememorar a partir de la renuncia de Máximo Kirchner hoy las renuncias, o por lo menos las disposiciones de las renuncias de distintos ministros posteriormente a las elecciones primarias. ¿Puede suceder algo similar? ¿Espera nuevas renuncias en este sentido? Y en tal caso, ¿qué piensa que va a ocurrir con el bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja respecto de la votación con el FMI? No, yo he hablado con Máximo y él... Yo respeto su parecer y respeto su posición, pero él en ningún momento me habló de rupturas, ni de renuncias, ni nada por el estilo. Y yo ahí confío en su responsabilidad, es un hombre que... Máximo, si yo dijera que Máximo obstruye sería injusto. Pero bueno, es su decisión. Y además... Nadie más, bueno, yo como tantos, no iba a decir nadie más como que yo, pero no me gusta ponerme esa exclusividad. Yo como tantos queremos la unidad en el Frente de Todos y queremos preservarla. Y yo voy a poner mi parte para preservar esa unidad siempre, siempre.
Presidente, la verdad que le agradezco mucho, No. era un día muy importante, el acuerdo con el fondo realmente ha sido muy importante, despeja incertidumbres, da un marco de crecimiento a la Argentina, que es lo que nos merecemos, ¿no? Y bueno, está la senda del crecimiento por suerte, ¿no? Y yo creo que este viaje que usted mañana inicia a China y a Rusia también va a dar resultado, porque bueno, hay mucho interés por parte de ambas potencias. Yo estoy ¿no? seguro que sí, tenemos acuerdos comerciales para firmar con China muy importantes, también con Rusia. Y a la vuelta, que todos lo pasan por alto, voy a hacer una escala en Barbados, donde voy a estar unas horas como presidente de la CELAC. Ah, claro, porque acaba de asumir como presidente de la CELAC. Porque el Caribe la está pasando muy mal, y las islas del Caribe la están pasando muy mal con el cambio climático. Es una cuestión muy trágica. Y yo quiero que mi gestión en la CELAC preste particular atención a lo que está pasando en el Caribe. El otro día, cuando me reuní con el vicepresidente de la Comisión Europea de Inversiones, el 40% de su cartera está dedicada al cambio climático. Y le pedí que por favor presten atención, claro, y deriven recursos al Caribe. En el Caribe están pasando cosas increíbles en materia climática, que hay que escuchar al primer ministro de Barbados. Yo tuve 2 veces oportunidad de hablar con ella y de escucharla. Es realmente impactante, es realmente impactante, ¿eh? Cómo el agua va tapando islas y haciendo desaparecer islas. Y bueno. Entonces, como los huracanes cada vez aparecen con más frecuencia y se llevan puestas comunidades enteras. Con lo cual voy a hacer ahí un parate, porque me parece que nosotros, como hermanos latinoamericanos que somos del Caribe, tenemos que ayudar a que ellos sobrelleven este problema y lo resuelvan. Bueno, y después tenemos otro tema que sé que a la vuelta, que no es un tema menor, que es lo que está dejando el coronavirus, el COVID en muchos, y que es un tema que creo que va a tomar usted también decisiones sobre cuestiones de salud mental. Sí, hoy estuve trabajando con Carla. Eso es una de las mayores preocupaciones que tengo. Lo hablé con el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, y él lo compartió, y cuando habló con Carla le dijo que tenía muy presente todo lo que le había dicho, que él se sentía contento que haya líderes en el mundo que le presten atención al día posterior a la pandemia. Nosotros tenemos problemas muy serios. Se ha incrementado el consumo de antidepresivos de un modo preocupante. Es importante ver cómo el número de suicidios también aumenta. Y son situaciones que debemos atender y prestarle atención. Así que a mi regreso vamos a presentar un programa sobre todo. Y qué suerte que siguen llegando las vacunas, ¿eh? Sí, y qué gracias suerte a que Dios. podemos tener 3 dosis, 4 dosis. Hoy le pregunté a... Digo, en esta Argentina loca, ¿no?, en la que vivimos, en el mejor sentido. Le pregunté a Carla qué cantidad, qué vacunas compramos en mayor cantidad. ¿Qué vacuna compramos en mayor cantidad? Sputnik, diría. Pfizer. No. Pfizer, Moderna y Sputnik es la tercera. Miren todo lo que discutimos en la Argentina. Está en contra de Rusia, entonces. Claro, estoy en contra de Rusia, tal cual. Bueno, muchas gracias, presidente. No, muchas gracias. Muy amable como siempre. No, gracias a ustedes. Un gusto verlos de vuelta. Y la verdad que siempre es un gusto charlar con usted y la posibilidad que nos da de hacer Vine al gracias piso por porque quería ver a los amigos también, que hace mucho que no lo veía. Bueno, muchas gracias. No lo veía por Zoom. Sabemos que está muy ocupado, estamos con algunos minutos de más, que no se enoje Gabriela que está allí, pero era muy importante. Saludo a Pablo, que veo que está esperando, está haciendo precalentamiento. Así está Pablo Dugan también. Gracias, presidente. No, muchas gracias. Buen viaje. a todos. Buen Gracias. viaje. Hacemos una pausa y ya volvemos.